todos los que están presentes. Es primera vez que tengo a Tony aquí en los Q&As. Para quienes no conocen a Tony, como comenté en el post, cuando yo ni siquiera pensaba entrenar, ya Tony estaba en esto. Yo creo que Tony no se acuerda, pero Tony hasta fue profesor mío de judo en el Club Naco. Así es. Y luego cuando yo empezaba a educarme como entrenador, 2010, ya Tony tú eres gerente del workout de Bellavista, ¿verdad, Tony? Así es, sí, así es. Y ahí ya yo empecé incluso a participar en cursos impartidos por Tony, y tuvimos mucha influencia de Tony en esos primeros 3 años más o menos, cuando nosotros estábamos trabajando en workout. Incluso hasta nos fuimos una vez de viaje juntos Así es. a Suecia. ¿Eh? A Suecia. Y a Suecia también, claro. Sí. Y nada, señores, Tony, como ustedes se pueden imaginar, Tony es una persona que tiene mucha experiencia en el mundo del entrenamiento. Y para mí Tony tiene algo muy interesante, y es que Tony también ha tenido la oportunidad de trabajar con atletas, porque eso en nuestro país no se da mucho en los entrenadores, porque como ustedes saben, la mayoría de los atletas son de escasos recursos, y no buscan un entrenador. Yo sé que Tony hace mucho pro bono, es decir, Tony entrena a muchos atletas que no tienen los recursos para pagarle, y él lo hace simplemente por satisfacción y por el potencial que ve en ese atleta de que llegue lejos. O sea que eso es algo que también yo siempre te he tenido tu respeto y tu plato aparte, Tony, por eso. Gracias. Otra cosa es que Tony es el único en el país PICP Level 5. Eso es dentro de la certificación de Polikin, el PICP, el Level 5 es el nivel máximo. Y solamente se consigue cuando tú logras llevar un medallista a que gane oro a nivel olímpico. Tony logró eso con Abraham Marte, en el deporte de jiu-jitsu brasileño. Tony, yo sé que tú también trabajas con Dimitrova, la karateca, y también tú trabajas con la Reina del Caribe o con atletas de voleibol en general. Bueno, yo trabajé con la Reina del Caribe para su clasificación y participación en los Juegos Olímpicos de Londres. Y actualmente estaba trabajando con Gina Mambrú y Betania de la Cruz para su preparación general, que también para su clasificación para los Juegos de Tokio. Clasificación, y bueno, y ya será el año que viene la participación de ambas en los Juegos de Tokio de 2021. Ok. Tony, ¿qué es lo que tú más disfrutas a la hora de programar, de entrenar? Yo sé que nosotros vivimos, o sea, nuestro bread and butter es entrenar los clientes que van a nuestro gimnasio, es decir, población general, como se le dice. Pero ¿dónde tú encuentras la satisfacción? ¿Trabajando con atletas o en el día a día con los clientes que van al gimnasio? Mira lo que pasa, te voy a explicar. Lo que pasa es que yo tuve la dicha de que yo empecé de atrás para adelante. Cuando yo empecé a entrenar en gimnasio, ya yo era entrenador, yo fui entrenador de la selección nacional. Ya yo había entrenado con atletas, con la selección nacional de judo. Habíamos ido a los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y Juegos Olímpicos de Atenas. Entonces, obviamente, cuando yo me desligo un poquito de esa área, que quiero comenzar a trabajar para producir un poquito más de dinero, que comienzo a trabajar en gimnasio, yo vengo a trabajar de atletas de alto rendimiento, a trabajar el personal, el general population. Lo cual para mí fue una adaptación más que todo mental, porque obviamente es muy diferente el trato con el cliente. Entonces, por eso para mí trabajar con atletas es más satisfactorio, porque además de que empecé con esos, yo fui también atleta de alto rendimiento, en la misma disciplina de judo. Entonces, por eso me gusta más, porque no es que
es más en mi opinión, es más medible el resultado hasta cierto punto, de ciertas cosas. Tú te sientes parte de ese logro. Y dentro de lo que cabe, me gusta mucho porque lo que yo hago con ellos tiene un efecto directo en su resultado. Y yo tengo total control sobre eso. Ok, me explico. Si tú tienes una persona en General Population que lo que quiere es rebajar o hacer un cambio corporal, tú sabes que lo más importante va a ser su alimentación. Pero eso está del gimnasio para afuera. Tú no tienes total control sobre aquello. Pero en un atleta de alto rendimiento, el entrenamiento físico, la parte física, tiene un aspecto también muy, muy importante. Y como cuando él entra por esa puerta, yo sé cada cosa que voy a hacer y tengo un control total sobre eso. Y eso me ayuda, me motiva mucho, ¿me entiendes? O sea, como que no está, no se lo dejo a él. Yo tengo eso en mis manos y puedo controlarlo un poquito mejor. Y eso me gusta mucho. O sea que es, obviamente, para mí, no quiero decir que no tengo personas de población general que son geniales de entrenar. Son tan dedicadas y tan aguerridas y con mucho ímpetu y con mucho ánimo, tanto como un atleta, ¿eh? Y hay atletas también que son muy vagos, hay de todo. O sea que, pero sí, no te puedo negar que el entrenar atletas para mí es muy satisfactorio. Y también es retador para uno como entrenador, porque cuando un atleta viene y te pone literalmente su futuro, su desempeño en tus manos, tú sabes que todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia directa en su desempeño. Entonces, sí, ya tiene una responsabilidad directa en su nivel de desempeño y hace que también todo sea más interesante. Y obviamente que uno se preocupe por seguir expandiendo el conocimiento que uno tiene para saber qué tipo de cosas uno puede integrar. 100%, 100%, así es. Tony, aprovecho esa pregunta o el hecho de que ya estamos hablando de atletas por alguien que preguntó sobre el entrenamiento para personas que practican Jiu-Jitsu brasileño. Okay. Okay. La pregunta realmente fue ¿qué tú opinas del CrossFit como complemento para el Jiu-Jitsu brasileño? O en su defecto, ¿qué tipo de entrenamiento tú recomiendas? Ok, mira lo que pasa. Con el CrossFit hay que entender lo siguiente. Ya el CrossFit hoy en día es un deporte en sí. Ya no es solamente una modalidad de entrenamiento. Entonces, para mí, el CrossFit no es la mejor forma de entrenar para ningún deporte, porque es un deporte en sí. Tú compites en ese deporte y tú cuando haces CrossFit, la idea es usualmente mejorar en CrossFit. Y hay estudios que demuestran que lo que se llama el cross-training, que es hacer un deporte para mejorar otro, no hay ningún tipo de transferencia entre un deporte y otro. Es como decir, yo voy a empezar a nadar para mejorar el judo o para mejorar el jiu-jitsu. No, cuando tú nadas, tú vas a mejorar nadar. Cuando tú haces, o voy a jugar baloncesto para mejorar la pelota, no pasa. ¿Me entiendes? Son dos deportes totalmente con requerimientos diferentes. Por eso que para mí, cuando yo veo pesas en sí, como entrenamiento de la fuerza en sí, es para mí una actividad muy, muy importante para todos los deportes. ¿Ok? Entonces, lo más importante para tú saber qué tú vas a hacer en el gimnasio es saber los requerimientos de tu deporte, debes de saber tus limitaciones como atleta, obviamente tu tiempo de práctica y en el gimnasio, que son cosas diferentes. Tú puedes tener atletas que son sumamente avanzados en su deporte, pero son sumamente novatos en el gimnasio. También tienes que saber qué tiempo tú tienes para mejorar. O sea, no es como que tú vas a venir que una gente va a llamar y te va a decir, a mí tengo una competencia en 2 semanas para que tú me entrenes. No hay momento para eso. Tú tienes que saber qué tiempo tú tienes, cuáles son tus competiciones, o sea, para tú hacer una periodización, una programación adecuada. Hay muchos factores que van involucrados.
Para el deporte de jiu-jitsu brasileño, el deporte de combate, eh, yo des, son demasiados los requerimientos. Los deportes de combate de agarre tienen muchos requerimientos. En particular, está, como todo deporte en sí, es aumentar la fuerza máxima. Eso es usualmente lo que la gente tiene que siempre mejorar. La gente quiere comenzar, no, que el deporte es explosivo, entonces debe mejorar mi potencia. Sí, pero si tú no eres lo suficientemente fuerte, no vas a poder mejorar tu potencia de una forma adecuada. O si el deporte requiere resistencia aeróbica o resistencia muscular, pues quieren solamente hacer ese tipo porque es específico para ese deporte. Pero son tantas variaciones que existen dentro del deporte que es bueno entender que no hay mezclas de cualidades físicas en los deportes. ¿Mm? Por ejemplo, tú puedes ser, o sea, los deportes en su generalidad no son puramente una sola cualidad de fuerza. O sea, tú tienes el powerlifting, que es puramente fuerza. Tú tienes, por ejemplo, para decirte, no sé, 100 metros, vamos a decir que eso es puramente velocidad, pero 100 metros en realidad no es puramente velocidad, tiene una cosa que se llama resistencia a la velocidad, que tú tienes que entrenarla de igual forma. Entonces, imagínate un deporte de combate como el jiu-jitsu, como el judo, como la lucha. Son tantas esas cualidades que tú tienes que trabajar y mezclas de cualidades que debes de tener un poquito más de conocimiento, de entrenamiento, de fisiología y de muchas otras ramas de la preparación física para poder hacer una preparación física adecuada para esos deportes. Inclusive, esos son los deportes más difíciles, en mi experiencia, para entrenarnos, porque, como te dije, son zonas grises, se trabaja mucho en zonas grises de cualidades físicas, que tú tienes que comenzar a ingeniártela, en buscar metodologías y métodos nuevos para poder lograr una mejoría en el rendimiento. Sí, es como tú dices, las artes marciales son muy complejas a nivel de lo que requiere, porque estamos hablando de que tú necesitas tener buena fuerza relativa. Sí, correcto. Ser competitivo dentro de tu categoría de peso. Tú necesitas explosividad, pero como tú bien dijiste, si tú no has desarrollado fuerza, si tú no has logrado conseguir ese tipo de adaptaciones, tú no vas a poder expresar bien la explosividad tampoco. Correcto. Entonces también tú necesitas mucha movilidad en el jiu-jitsu brasileño, sobre todo. Necesitas ser muy ágil. Y obviamente también hay un elemento de acondicionamiento físico. Tú tienes que tener una buena capacidad cardiopulmonar. Sí, y te voy a decir algo. Lo primero que todo, como practicante de artes marciales que soy, technique is the name of the game. No importa qué tan fuerte tú seas, si tu nivel técnico es muy bajito, no va a ningún lado. La condición física te da la ventaja cuando los niveles técnicos son iguales. Si hay otra persona que tiene un nivel técnico mucho mayor, no importa la condición física que tú tengas, tú tienes mayor chance de perder el combate. Bien. O sea, que eso es importante. O sea, que la gente cree que yo estoy más fuerte, yo le voy a ganar a fulano porque yo soy más fuerte. Sí, pero si él te lleva años de experiencia y técnica, es más difícil. Y yo soy el vivo ejemplo de eso. Yo tengo un tiempo sin practicar, pero yo practico jiu-jitsu brasileño. Y cuando yo empecé a practicar, obviamente yo era el más fuerte en la clase. Claro. Y cualquier persona era capaz de humillarme, desde el más débil en la clase. Y es por un punto de técnica. En el jiu-jitsu la fuerza no te vale de nada si tú no sabes técnica. Y especialmente en el jiu-jitsu. Aunque la pregunta yo quiero desarrollarla al final, o si es relevante el tema que estamos hablando. Yamil, que practica jiu-jitsu, pregunta, ¿qué ejercicios fundamentales recomienda para un atleta de jiu-jitsu brasileño? Ok. En mi experiencia, primero que hay que saber si la persona puede hacer el ejercicio. Ok, porque si te digo a ti, no, peso muerto es el ejercicio más importante, pero tú no has hecho la progresión que te lleve a hacer un peso muerto adecuadamente, tú hacer peso muerto ahora, te puede lastimar, o no le vas a sacar el provecho que tú necesitas.
¿Ok? Pero si tú me dices a mí cuáles son, vamos a decir, en un mundo perfecto, donde todo el mundo está en buenas condiciones, hacer chin-ups, sus diferentes variaciones, hacer peso muerto, hacer press de banca. Y si vamos a incluir algún tipo de levantamiento olímpico para el jiu-jitsu, pudiera ser algún tipo de power clean me gusta, pero para un clean me parece más para el judo, para el deporte del jiu-jitsu, para el arte marcial del jiu-jitsu. Yo creo que con esos tres, peso muerto, chin-ups y pre de banca son lo más importante. Ok, buenísimo. ¿Y qué tipo de acondicionamiento físico tú recomiendas? Obviamente, como tú dices, todo depende de cuál es tu capacidad, porque la preparación de un atleta empieza donde está su capacidad. Sí, mira, vamos a ver. Para un atleta de jiu-jitsu, lo más importante es hacer jiu-jitsu. ¿Ok? Nada que yo haga en el gimnasio va a ser más específico que el jiu-jitsu que tú practiques. No importa lo que yo haga. Al menos que tú seas una persona muy novata en acondicionamiento físico y en jiu-jitsu en sí, yo pudiera hacer algún tipo de acondicionamiento físico o entrenamiento como yo le llamo, de sistema energético. Pero está del entrenador de jiu-jitsu o del entrenamiento de jiu-jitsu en crear las bases del desarrollo de tu sistema energético en el deporte. Say no more. ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque en deporte de combate y en cualquier arte marcial, tú practicas casi todos los días, si no todos los días, cuando tú estás a alto nivel, hasta dos veces al día. ¿Por qué yo tengo que darte más entrenamiento del que ya tú tienes? Porque yo tengo que llover sobre mojado, porque yo tengo que, o sea, y vuelvo te digo, no importa lo que yo haga en el gimnasio, yo no voy a ser lo suficientemente específico o más específico que la práctica del deporte en sí. Charles Poli que me decía, el que es nadador tiene que nadar, el que es boxeador tiene que boxear, el que hace judo tiene que hacer judo. Para tú ser bueno en judo, tienes que hacer judo. Cuando estamos hablando de acondicionamiento. Sí. Porque es la única forma de tú hacerlo específicamente. Hay etapas en el entrenamiento donde yo puedo hacer algún tipo de entrenamiento de acondicionamiento físico cuando no están practicando el deporte. Claro, en su off-season. Yo recientemente estaba leyendo en un libro que dice, los atletas serios no tienen off-season. Claro. Okay. Digamos, en su etapa de transición. Post-competencia. Exacto. En su etapa de transición, tú puedes hacer algún tipo de trabajo de sistema energético para aumentar capacidad de trabajo, lo que sea. Pero no cuando tú tienes una atleta que le invierte 2 o 3 horas diarias a un deporte, yo no creo que sea más necesario de ahí. Mira, Jamil, es importante entender lo siguiente. Uno entrena para poder recuperarse. ¿A qué me refiero? Tu entrenamiento tu entrenamiento va a depender de tu recuperación, no la recuperación de tu entrenamiento. Claro. Entonces, cuando tú tienes una gente que va a tu gimnasio y quiere entrenar contigo, sin importar si es deportista o no, lo primero que tienes que saber es cómo tú estás descansando, porque tu entrenamiento debe adaptarse a eso. Y después tú manipulas la recuperación. ¿Me entendiste? Sí. No, entonces, después que tú ajustas tu entrenamiento a su recuperación, entonces tú comienzas como con la técnica que tú sabes, a manipular, a mejorar la calidad del sueño y la cantidad de sueño, que si la siesta, que si el suplemento, que si la alimentación, y cuando su capacidad de recuperación aumenta, pues tu entrenamiento aumenta con ella. Pero ¿qué hacemos los entrenadores usualmente? Que nosotros vamos a meterle entrenamiento y después querer ajustar el descanso o la recuperación a nuestro entrenamiento, y debe ser de una forma contraria. Claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando tú tienes atleta de alto rendimiento, el entrenamiento de pesas
o de fuerza es un factor, es una variable. Esa gente tiene entrenamiento técnico, entrenamiento práctico, táctico, etcétera. Tienen muchas horas de entrenamiento. Entonces tú tienes que saber adaptarte a eso. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en esa misma línea de volumen de trabajo, creo que es el momento más oportuno para esta pregunta que hicieron también. Hay una persona que pregunta, él está entrenando de lunes a viernes y él entrena full body resistance, es decir, full body cada vez que entrena, de lunes a viernes. Entonces, él pregunta qué tan necesario es los días de descanso de por medio, porque le han comentado que los músculos necesitan 2 días de descanso en la semana. Es mi opinión, pero quiero ir tuya primero. Ok, cuando tú haces, ok, mira, para mí entrenar todos los días quiere decir, por mucho tiempo, quiere decir varias cosas, para mí. Uno, porque lo que pasa es que tenemos que entender lo siguiente, cuando los atletas entrenan todos los días, pero no todos los días con la misma intensidad. ¿Ok? Y diferentes métodos de entrenamiento. O sea, no es todos los días pesa, ni todos los días correr o sistema energético. Hay días que son de pesas, hay días que son de acondicionamiento físico, y obviamente la parte técnica son la parte técnica, pero aún siendo parte técnica, tienen días altos y días bajos de entrenamiento. Y aún así, durante la semana, tienen sesiones de recuperación. Entonces, cuando tú entrenas 5 veces al día, 5 veces por semana, corrido, tú puedes lograr tener un sobreentrenamiento eventualmente, porque no le das chance. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que cada día tú tienes que hacerlo más fuerte. O sea, con el tiempo tú te estás haciendo más fuerte. O sea, que al final puedes llegar a un sobreentrenamiento, o mejor dicho, a que tu recuperación no sea lo suficiente. 2, si no llega a un sobreentrenamiento, quiere decir que tú no estás entrenando lo suficientemente duro. O sea, es así de simple. Entonces, para mí, es mandatorio tener un día en medio para recuperar. Tú puedes hacer 3 días consecutivos, descansar un día, entrenar 2 días, descansa otro. Puede ser interdiario, puede ser 2 días sí, un día no, como tú quieras. Pero tú tienes que entender, porque es la única forma de poder progresar. Si tú no tienes un descanso adecuado, tu capacidad de trabajar va a ser muy limitada, eventualmente. Porque lo que pasa es que tenemos que siempre tener en cuenta los principios de entrenamiento, y uno de los principios de entrenamiento es la sobrecarga progresiva. A medida que te vas haciendo más fuerte, tú tienes que ir aumentando. Pero tú no puedes entrenar, o sea, tú lo sabes. Imagínate que tú hicieras tus entrenamientos todos los días sin descanso, o a la misma intensidad. Eventualmente va a llegar un momento que no vas a poder sostenerlo. Entonces, esto es algo que la gente tiende a confundir. Voy a entrenar todos los días para ponerme en forma más rápido, no sé qué, pero tienen que entender que no es sostenible en el tiempo. Y otra cosa también que depende mucho cómo tú organices el trabajo en la semana. Porque, por ejemplo, en el mundo del fisiculturismo es muy común tener un split en donde tú atacas un grupo muscular o 2 grupos musculares por día. Y obviamente cada día tiene mucho volumen de trabajo sobre el mismo grupo muscular. Y eso requiere más días de recuperación. Pero cuando tú entrenas full body, por lo general tú lo que haces es que entrenas cada músculo con más frecuencia, pero al mismo tiempo el volumen por sesión es menor. Entonces, de igual manera, te permite recuperarte y tú puedes entrenar con más frecuencia. Entonces, todo depende de cómo se organiza y se distribuye ese trabajo. Pero hay 2 cosas. Primero, el fisiculturista que entrena todo el día, hacen cosas que ayudan a la recuperación un poquito más rápido, ¿verdad que sí? Eso es lo primero. Y está organizado diferente. Bien. Lo segundo, y usualmente son gente que tienden a descansar correctamente, que no hacen nada, o sea, fuera de su trabajo. O sea, su trabajo es ser fisiculturistas, es en la mayor parte.
Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces full body todos los días, es verdad que tú tienes menor volumen de entrenamiento por día, pero eventualmente eso no te hace mejorar. Eventualmente ese volumen por día que tú tienes no te va a hacer, no te va a causar el estrés suficiente para cambiar. Entonces tú vas a tener que comenzar a subir un poquito el volumen al entrenamiento, al punto de que no te va a caber en un entrenamiento en un solo día. Vas a tener que comenzar a hacer split, porque tú haces split por grupos musculares para poder aumentar el volumen por cada sesión de entrenamiento y por cada grupo muscular. Sí. ¿Entendiste? Porque, por ejemplo, si tú haces 3 sets de pecho lunes, miércoles y viernes, de lunes a viernes, está bien, son 15 sets, pero ya llega un punto que esos 3 sets diarios de pecho que tú haces no es suficiente. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo agrupas todo un solo día, donde tú le das un suficiente estímulo y un estrés a la musculatura. Tú tienes que darle descanso por entre 5 y 7 días para volver a hacerlo. Es por esto que tú haces el split. Es por esto que full body es un entrenamiento muy bueno para gente nueva, pero una gente más avanzada, hablando obviamente de aumentar fuerza, de aumentar masa muscular. No estamos hablando de quizás resistencia, otra cosa. Entonces, por eso tú necesitas dividir por día cada grupo muscular, porque ya el volumen es demasiado, tú no sostienes tanto. ¿Qué tú opinas de los descansos, de los días de descanso activo? A mí, en lo personal, me encantan. Yo creo que es correcto. Sí, descanso activo está bien. Descanso activo está muy bien. Descanso completo es en ciertos momentos muy específicos. En ciertos momentos muy específicos. Cuando tú tuviste una carga muy brutal en los días anteriores, por ejemplo, si te entrenas 2 veces al día y haces 2 días o 3 días de 2 veces al día, tú puedes tomar un día y decir, bueno, hoy no hago nada, porque realmente tu cuerpo lo va a requerir. Pero el descanso activo es muy importante. Para quienes escuchan que no saben lo que es el descanso activo, se le llama descanso activo a sesiones de entrenamiento en la semana que, como Tony dijo antes, son sesiones en donde se maneja una menor intensidad y básicamente lo que se busca es movimiento, irrigación sanguínea, y de esa manera tú promueves el recuperamiento entre sesiones, porque está demostrado que cuando tú tienes una sesión de ese tipo, obviamente bajo el escenario de que tú no hayas tenido una carga brutal, pero en condiciones normales, cuando tú tienes ese tipo de sesiones en la semana, tú te recuperas más rápido que descansando por completo, y además tú logras ir haciendo adaptaciones más específicas a tu deporte o lo que tú quieres lograr en tu entrenamiento. Correcto, así es. Tony, hablando de deporte, nuevamente, preguntan aquí, ¿qué tipo de ejercicio tú recomiendas para un basquetbolista? Obviamente el basquetbolista requiere lo que se llama fuerza o potencia para el salto vertical. Y para mí la sentadilla es lo más importante. Cuando me refiero a sentadilla, me refiero a sentadilla completa. O sea, lo más bajito que tú se puede dentro de una movilidad correcta y una técnica correcta. Es importante igual en su debido momento y con sus debidas progresiones siempre, algún tipo de movimientos movimientos olímpicos, vamos a llamarle, pero ciertas variaciones. Y es importante, y muy importante, para los atletas de baloncesto y voleibol, la movilidad del tobillo. Y esto no tiene que ver con el entrenamiento. Las lesiones de rodillas en atletas de baloncesto y voleibol requieren o se dan debido a que el tobillo tiene muy poca flexibilidad. Cuando tu tobillo no puede mover o no puede absorber el impacto de la caída, obviamente la rodilla es la que más sufre. Y los desgarros, desgarros del anterior cruzado, en su mayor porcentaje es debido a que tiene una pobre movilidad de tobillo.
Por ejemplo, la gente de basquetbol le encanta usar esos tenis que son altos. Sí. Y eso es lo peor que tú puedes hacer. Realmente tienen que fortalecer y ganar movilidad, las dos cosas, en el área del tobillo. Pero sentadilla, movimientos olímpicos, es importante. Obviamente también para baloncesto, las personas tienen un brazo muy largo y tienen mucha envergadura, en la estabilidad del cinturón escapular es importante. O sea, rotadores, el trapecio, el romboide, para poder tener la escápula en buen sitio. Acuérdate que tienden a ser muy, muy largos de extremidades y tienen ponen en peligro o en situaciones delicadas los hombros. Ok, tú hablaste del calzado. Uh-huh. Sin embargo, me imagino que tú te refieres a que eso no sea un crutch, o sea, a que yo no necesite siempre usar ese tipo de calzado. No, lo que pasa es que me refiero a que no lo usen porque realmente lo que va a hacer es debilitarte y dañarte la cinemática de tu tobillo. Ok, pero tú recomiendas que no se use en práctica o que no se use en absoluto. Bueno, en mi opinión es que no se use. Que tu trabajo debe ser fortalecer el tobillo, que no lo use como una muleta, porque en el momento que tú usas el calzado para que te proteja el tobillo, te va a dañar la rodilla. O sea, ponte a imaginar, si tu tobillo cuando tú caes no se puede doblar de la forma que está supuesta a moverse, ¿a dónde tú crees que va ese movimiento? A la rodilla. A la rodilla o a la cadera. Entonces, ahí viene el problema. Si tú tienes una buena movilidad en tu tobillo y fortaleces tu tobillo de una forma adecuada, cuando tú caes, el tobillo absorbe correctamente el impacto y no hay problema. Bien. Tony, pregunta a tu amigo Dante Marrancini. Hey, ese es el doctor, ese me salvó en estos días a mí de una ameba. ¿Verdad? Pregunta, Sí. en tu experiencia y basado en la ciencia, ¿es suficiente entrenar hipertrofia o hipertrofia funcional para adquirir una fuerza y cubrir las necesidades de la vida diaria en una persona de 70 años que quiere levantar una maleta o cargar una caja? ¿O tú recomiendas que el entrenamiento sea puramente fuerza? No, yo creo que una persona de 70, ok, volvemos a la palabra más importante en entrenamiento, que depende. Esa persona fue activa durante su vida de adulto y ahora en su momento de 70 años sigue su actividad física, o una persona que empieza realmente a hacer su actividad física ahora a los 70 años. Pero si una persona desde que estuvo activa toda su vida, el entrenamiento de fuerza pura quizás no es que no lo pueda hacer, pero no debe ser el staple de su entrenamiento o la base de su entrenamiento. A esa edad es importante el mantener la masa muscular. Por eso la hipertrofia e hipertrofia funcional son mejores opciones. Además de que es de una persona, obviamente, con movimientos usualmente más limitados, con una movilidad limitada, tú sabes, una capacidad de recuperación principalmente del sistema nervioso limitado. Ahora bien, cuando hablamos de entrenamiento de hipertrofia y hipertrofia funcional, no solamente me refiero al entrenamiento de las repeticiones o del tiempo bajo tensión que requieren esas cualidades. Me refiero a, no solamente, sino también me refiero a que sea un entrenamiento, vamos a decirle, muy poco tipo bodybuilding, no tanto movimientos uniarticulares, más movimientos multiarticulares que requieran de muchas articulaciones al ejecutarse, mucha masa muscular, para que tenga una respuesta hormonal mejor también. Porque a veces lo que he visto en mi experiencia es que mientras más envejecen, siempre te dicen, no, yo prefiero máquina para no lastimarme. Y yo te digo, pero es que tú hacer máquina es lo que más te va a hacer que te lastimes fuera del gimnasio. Cuando tú quieras cargar una maleta, cuando tú quieras subir una escalera, cuando te quieras agachar a buscar algo, tú no tienes la musculatura adecuadamente acondicionada para hacer esos movimientos, porque te la pasas haciendo movimientos unilaterales y en máquina que no es que no lo pueda hacer, pero no es lo que tú estás, o no es la mejor opción, vamos a decir así.
Sí, porque es que tú dejas a un lado todos los músculos estabilizadores que forman parte. Correcto, correcto, 100%, exactamente. Entonces, pero te digo porque lo veo a diario, que gente dice, no, que yo quiero hacer máquina porque ya yo estoy viejo para eso. Digo, no, pero es que al revés, es que ahora que tienes que hacer movimiento de pesa libre. Yo coincido contigo, o sea, todo depende, y por eso es buena práctica a la hora de uno hacer su trabajo como coach. Hace un assessment, ver dónde está esa persona, tú diseñas el programa, tú ejecutas el programa y con cierta periodicidad tú evalúas nuevamente la capacidad de esa persona y programa. Porque como dijo Tony, todo depende de dónde está esa persona, cuál es el programa de esa persona, si esa persona tiene lesiones. El programa de entrenamiento que yo voy a hacer a los 50 años, que tengo 15 años entrenando y espero de aquí a los 50 tener 17 años más entrenando, va a ser muy diferente al de una persona que a los 45 años, después de 45 años siendo sedentario, diga, quiero hacer ejercicio. Es decir, las capacidades van a ser muy diferentes. Claro, es correcto. Pero en términos generales, una persona que lo que quiere, digo, esta es mi opinión, Tony, una persona que quiere es ser funcional, sentirse bien y ser longevo. Entrenamiento de resistencia en su rango de movimiento completo. Como dijo Tony, hipertrofia funcional, es decir, queremos manejarnos dentro de intensidades que nos permitan ganar fuerza, pero al mismo tiempo que, bueno, fuerza, hipertrofia, pero al mismo tiempo que no sean cargas tan máximas que nos pongan un riesgo de lesión. Claro, claro, correcto, es precisamente eso, así es. Y ahora, si tú eres Ed Cowan, que fuiste campeón del mundo en powerlifting, quizá a los 70 años tú puedas hacer carga un poquito más pesada que la norma. claro. Pero si tú no eres esa persona, ¿me entiendes? Por eso digo, el background es muy importante. El background es todo. Correcto. Nítido. Tony, hablando ya un poquito de la población general, digamos, llegó a tu gimnasio, esto yo lo he hablado antes con Jorge como invitado, pero a mí me gusta hacer esta pregunta a todo el mundo porque todos tenemos nuestro librito y nuestra forma de hacer. Llegó a tu consulta, a tu gimnasio, una persona que quiere mejorar su composición física, quiere perder grasa, quiere ganar masa muscular, y no le interesa competir en nada, simplemente quiere disfrutar una estilo de vida saludable, quiere lean out. ¿Cuál es tu estrategia de entrenamiento, de nutrición y de estilo de vida en un caso como ese? Mira, lo primero, la primera estrategia, lo más importante es saber por qué él está ahí. ¿Por qué tú viniste? ¿Por qué y para qué? Pero usualmente el por qué. Porque cuando tú logras el por qué él está ahí, tú tienes todo el contexto de lo que está pasando con esa persona. Y eso te va a ayudar a manejarla mejor. Por eso te estoy diciendo, mira, cuando yo empecé a entrenar con gente, atleta, el atleta está muy claro qué es lo que quiere. Y tú también como entrenador está muy claro qué es lo que quiere. Y por qué lo quiere. ¿Me entiendes? Pero cuando tú tienes personas de población general, tú no sabes por qué están ahí. Puede ser algo personal, puede ser algún tipo de algo que lo lleve ahí, que sea, mira, a veces hasta que mi esposo o mi esposa me critica porque porque he perdido la forma, a decirte algo, o se siente o tiene algún tipo de depresión, o siente algún tipo de alguna presión de grupo o social, o simplemente lo que pasa es que yo quiero lograr esto porque yo me propuse que son mis 40, voy a cumplir 30 años, 40 años, me propuse hacer eso. No importa, cuando tú logras el porqué, es más fácil tú poder entender a tu cliente y manejar a tu cliente. Eso es lo más importante. Y eso obviamente está en la entrevista que uno hace. Luego de hacer toda la entrevista y leer todos los assessments de balance estructural,
porcentaje de grasa, lo que sea, para tú saber realmente dónde está tu cliente. Yo siempre voy al whole body, entrenamiento completo de todo el cuerpo, cosas metabólicas, aumentar la capacidad de trabajo de esa persona, en base a rutinas tú lo conoces, German Body Composition, y crear una base, porque la base, mientras más ancha es tu base, más alto es el pico de la pirámide. Entonces es por esto que yo me tomo mi tiempo en sentar una base adecuada para poder construir encima de esas. Y no me precipito. Tomo mi tiempo. Y cuando me refiero a me tomo mi tiempo, no es que me toma un año, pero me tomo mi tiempo, porque eso va a depender de cada cliente. Pero me tomo mi tiempo de no querer hacer un cambio muy, muy brusco, porque en todo mi cuerpo, todo cambio que se hace muy brusco tiende a perderse de la misma forma. Por eso que en las dietas que son muy agresivas, todo hace efecto yo-yo, como tú sabrás. Entonces, lo primero entrenamiento es crear una estructura lo suficientemente fuerte para soportar lo que viene. Luego, el entrenamiento básicamente se trata de crear masa muscular, porque las personas no entienden que no es cuestión de perder músculo, de perder grasa, es cuestión de crear músculo. Para todo. Las personas que tienen mayor masa muscular y mayor fuerza tienen mayor longevidad, tienen mejor sistema metabólico, tienen mejor salud articular. O sea, hay que crear cierta musculatura. Y luego uno va progresando. Ahora bien, yo no paso de hipertrofia funcional, o sea, del rango de hipertrofia funcional, yo no me voy muy al entrenamiento de fuerza, por debajo de 5 repeticiones, me mantengo siempre 8 en lo adelante. Luego, obviamente, que llega un punto donde, como te había dicho anteriormente, la carga por grupo muscular en el día no es suficiente para crear cambios, pues yo comienzo a hacer split más adelante. Puede ser de upper body, lower body, y más adelante puede ser por grupos musculares más específicos. A nivel de nutrición, que para mí quizás es lo más importante para un cambio de composición corporal, yo siempre, lo primero que hago es quitar las cosas que yo considero que son alérgicas o que tiendan a crear inflamación, como el trigo, la lactosa. Si él tiene un alimento que repite mucho, pues obviamente suspendemos ese tipo de alimentación. Pero no, de inicio no hago ningún tipo de ajuste de cantidades, ni de macros, ni mucho menos, porque con simplemente tú quitar ese tipo de cosas, dar mejores recomendaciones, incentivar un poco del ingesta de proteínas y de grasas, ya de por sí hay un déficit. Mira, en ese tema de nutrición, y no soy nutricionista, hay una disyuntiva de 3 cosas que para mí no se separan. El conteo calórico o la cantidad de calorías que tú ingieres y las relaciones del ratio de macronutrientes que tú ingieres y el control de insulina, tú no puedes separar una cosa de otra. Cuando tú haces una o la otra, inmediatamente tú estás causando un efecto en las demás. Claro. Si tú comienzas a quitar calorías, inmediatamente vas a comenzar a comer mejor. Lo que va a hacer una mejor relación en tus macronutrientes y vas a controlar tu insulina. También, si tú solamente te enfocas en controlar la producción insulínica, también vas a comenzar a comer menos calorías y tu relación de macronutrientes también. O sea que al final, el yo pelear que hay que contar macronutrientes o hay que X o Y, para mí es... Al final llegamos al mismo sitio. Llegamos al mismo sitio. Pero lo importante es hacer algo que sea sostenible en el tiempo. Y una cosa también que todo el mundo, yo veo que vamos, no decir que falla, pero que se le va la noción o el sentido común es que si yo cambio mi rutina cada 3 o 4 semanas, tú tienes que cambiar tu alimentación cada cierto tiempo también.
La gente quiere decir, yo voy a ser carnívoro de aquí hasta que el día que me muera. No, yo voy a contar calorías de aquí al día que me muera. O yo voy a hacer low carb de aquí hasta el día que me muera. O no, hay momentos, tú tienes que cambiar tu alimentación. Tú tienes que decir, bueno, puede ser que la dieta tipo paleo me haga mejor efecto. Pues esa es a la que tú siempre vuelves. Pero tú puedes tratar otras de más tipos de alimentación. Ahora me toca un poquito más de carbohidratos. Ahora no me toca carbohidratos. Ahora voy a hacer intermittent fasting. Ahora voy a hacer 24 horas. No, ahora voy a hacer carnívoro. Ahora no. Tú vas cambiando o ketogénica. Tú tienes que ir cambiando. Porque es lo mismo que yo te dé una rutina y tú la hagas por el resto de tu día. Esa rutina eventualmente no va a tener ningún tipo de efecto. Eric Serrano me enseñó a mí, la mejor dieta es la que tú no estás haciendo. Igual que el entrenamiento. El mejor entrenamiento es el que tú no estás haciendo porque tú te vas a adaptar a todo eso. El cuerpo se adapta. Y tú tienes que tratar de que el cuerpo no se adapte, que cuando se adapta, tú te cambiarlo para que lo forzarlo a adaptarse de nuevo. Entonces, es eso. Y para mí es algo tan lógico que yo con mi cliente lo hago y yo lo voy cambiando y le dejo, obviamente, en caso de la dieta o de nutrición, los programas de nutrición deben de durar un poquito más, no cada 4 semanas, pueden durar 8 semanas, 10 semanas, y después tú lo cambias. Pero tiene que cambiarlo, tiene que variarlo. Hay tantas variedades que es imposible yo nombrarlas todas, porque tampoco me las sé todas. Entonces, ¿qué yo hago con mi clientela? Es simplemente, luego que yo quito todo tipo de, vamos a decir, alimentos que considero que puedan estar haciendo algún tipo de reacción alérgica o de intolerancia, vamos a llamarlo, no alérgica, de intolerancia, lo que yo hago es, dependiendo de eso, vamos a controlar un poquito el consumo de carbohidratos inadecuados. Obviamente yo me llevo mucho de la medida, yo tengo unos parámetros de mis medidas que yo tiendo a verificar y en base a eso yo voy poniendo carbohidratos o no poniendo o manipulando la frecuencia de ingesta o dependiendo de cada cliente. Eso es muy individual en la realidad. Y todo depende también de dónde esté esa persona, es decir, cuál sea su nivel, igual que como pasa en el entrenamiento. Claro. Si hoy me llegó un cliente que nunca ha llevado ningún tipo de régimen nutricional, de ningún tipo, cero educación, y yo le prescribo calorías, le prescribo macronutrientes, yo realmente no estoy ayudando a ese cliente, porque estamos volándonos demasiados pasos. Correcto. ¿Qué con ese cliente? Enseñarle lo más básico, cosas básicas, es decir, vamos a comer más proteína, vamos a comer más vegetales, vamos a comer más fruta, vamos a eliminar junk food. Y a medida que ese cliente vaya progresando y educándose, pues entonces vamos a pasar prescribiendo cosas que son un poquito más avanzadas, pero ese es el problema de las recomendaciones genéricas. Y ese es el problema de también coaches que tienen como que un solo método y todos los clientes con los que yo trabajo, esto es. O sea, no. Correcto. Realmente, Mira, eso correctamente, one size fits all. Lo más importante es lo siguiente. Yo trato de hacer las cosas lo menos estresante posible en relación a la comida con la gente. Tú sabes que la gente se estresa. Si tú comienzas a decirle, como tú dices, llega un tipo nuevo y te dice, mira, cómprate una balanza, ahora tú tienes que pesar esto, y tú tienes que hacer los domingos, pasártela dividiendo comida para la semana. No lo va a hacer. De inicio, no lo va a hacer. Él no sabe eso. Él no tiene, como dice, la educación. Tú tienes que ir poco a poco, paso a paso, poniéndosela más cómoda para que él vaya aprendiendo. Tú sabes, yo tengo clientes que yo nunca le he puesto control de porciones, porque no lo necesitan o porque es demasiado interesante para él. ¿Qué yo hago? Yo lo manejo de otra forma. Pongo quizás intermittent fasting para yo controlar las porciones con ellos. ¿Me entiendes? Y después el otro día controlo un poquito los otros alimentos. Pero hay gente que llegó un punto que yo veo que no mejoran porque realmente se comen demasiado. Y digo, mira, vamos, limítame esta cosa. Porque, por ejemplo, también, tú tienes que ingeniarte. A veces yo digo, en vez de contar calorías o de contar macros, o de contar cantidades por comida o por día, hazlo por semana.
¿Me entiendes? Por ejemplo, hay veces que tú dices, tienes que comerte 4 onzas de carne en cada comida, para decirte un disparate. Tú tienes que decirle, oye, tú en el día tienes que comerte esta cantidad de carne o esta cantidad de X cosas. Ya, ¿cuánto tú quieres comer? En 3, en 4, en 5, en lo que tú quieras, no importa, pero esa es la cantidad que tienes que comer al día. Eso le hace un poquito más fácil el control, porque entonces comienza, pero yo estoy en mi casa, yo estoy en una oficina, y yo no tengo una balanza, y yo no tengo no sé qué, no sé qué. Entonces tú tienes que hacérselo que ellos puedan manejar esa situación un poquito de mejor forma. Pero, como te dije, yo tengo clientes que nunca le he contado una caloría. Yo no tiendo a contar, no lo hago, pero yo he tenido clientes que he tenido que hacer, principalmente si son online, o si son personas que tienden a pasarse un poquito con la comida. Pues digo, mira, vamos a pesar esto, vamos a tratar de controlar un poquito aquí con esto, porque se le va la guagua, pero en su mayoría no he tenido la necesidad. Sí. Y aprovecho para incluir una de las preguntas que tenemos en cola. Una persona pregunta, ¿cuántas veces al día tú recomiendas consumir carbohidratos? Eso va muy de la mano con lo que hablamos antes. Es decir, pongamos el caso hipotético de que yo cuento macronutrientes y yo consumo 200 gramos de carbohidratos. Bajo ese escenario, ya yo sé que son 200 gramos. Y aunque el timing puede influir, 200 gramos son 200 gramos, independientemente me lo coma en 1, 2, 3 comidas. Ahora, cuando una persona no tiene ese parámetro, no tiene ese control, y tú le dices, mira, no, come carbohidratos 2 o 3 veces al día. Si tú no sabes cuánto tú estás comiendo en cada comida, es muy difícil emitir una opinión o saber qué ajustar. Porque a lo mejor tú te comes 100 gramos de carbohidratos cada vez que te sientas. Y la diferencia entre 2 veces y 3 veces son 100 gramos de carbohidratos, son 400 calorías. Correcto. Correcto. Pero que yo pienso que todo el mundo debería empezar, como hablamos, por lo más básico. Y como la mayoría de la gente lo que quiere es perder grasa, eso es lo más común, sí. Son personas que no tienen una buena o sea, no tienen buena sensibilidad en la insulina y deben moderar su consumo de carbohidratos. Una persona que quiere mejorar su composición física, ¿cuál es el mejor momento para comer sus carbohidratos? Y es después del entrenamiento. Es el momento en el cual nos encontramos en una posición más favorable para hacer buen uso de los carbohidratos. Pero hay una... Perdón, sigue, escúchame, termine. Porque nuestro cuerpo necesita recuperarse de esa sesión, nuestros músculos demandan ese glucógeno y es mucho más probable que esos carbohidratos que consumimos, los cuerpos lo almacenen como glucógeno y le den el uso adecuado a esos carbohidratos. Es correcto. Ahora, hay algo importante. Para mí, como dice Charles, que tú tienes que earn your carbs, que tienes que ganarte tu carbohidrato. No solamente por tu sesión de entrenamiento, sino porque qué tan gordo tú estás. Si usted tiene 25%, en mi opinión, tu ingesta de carbohidratos no debe ser después de entrenamiento todavía. Tu ingesta debe venir quizás al 5.º día o al 4.º día, dependiendo. ¿Me entiendes? También hay muchas cosas que dependen, también del nivel de estrés, cosas así. Yo prefiero no darle carbohidratos después de entrenar. Yo tengo un parámetro específico para, bueno, yo tengo un parámetro específico para saber cuándo comenzar a integrar carbohidratos en la dieta. Pero cuando vamos a decir que la persona llega a ese primer parámetro, mi primera ingesta es después de entrenar, como tú dices. Pero tú tienes que llegar ahí primero. Porque yo soy de la gente que pienso que tu ingesta de carbohidratos va a depender de qué tan lejos tú estás de tu meta. Si tu meta es tener 10% y tú tienes 25%, tú estás lejos. Tu ingesta de carbohidratos debe ser un poquito más periódica. Quizás no pueda ser tanto. Y mientras más tú te acercas, pues obviamente tú comienzas a quizás a poner un poquito más frecuente tu ingesta de carbohidratos. Así que yo lo hago. Yo comienzo simplemente con, vamos a decir, cada 5 días, luego lo puedo bajar cada 3 días, luego puedo decir, bueno, cada vez que tú entrenas, tómate algo de carbohidrato o en tu post-workout shake, o si quieres comer comida, no importa, dependiendo también de cada persona. Y así sucesivamente tú vas
aumentando tu ingesta de carbohidratos, porque no es que sea malo el carbohidrato, pero es que yo creo que la gente tiene una obsesión con los carbohidratos, de que yo me lo tengo que comer y de que yo me lo gané. Yo hice 2 sets de squat y ya yo me lo gané y yo me lo puedo tomar. Pierna. Hice pierna hoy. ¿Qué tú hiciste? No, hice leg press y pantorrilla y me voy a beber un shake de proteína con carbohidratos. No, no es así. ¿Me entiendes? Para mí no es así. Yo sé que mucha gente dice que no importa qué porcentaje de grasa tú tengas, pero lo que pasa es que mientras más grasa tú tengas, más grasas vas a almacenar. Y mientras más lean tú estás, más fácil es mantenerte lean. Porque recuerda que cuando tú estás lean, con un nivel de grasa muy bajito, tu perfil hormonal, tu respuesta hormonal a los alimentos, tu sensibilidad insulínica es mucho mejor. Sí. Pero si tú estás muy pasado de porcentaje de grasa, tu respuesta es totalmente lo opuesto. Entonces, por eso que veo mucha gente que está medio, vamos a decir, medio pasadito de grasa y dicen, yo quiero poner músculo. Y yo les digo, tienes que ponerte lean primero. Porque inclusive cuando te pones lean, tu respuesta hormonal es mejor respuesta de testosterona, de hormona de crecimiento, y es más fácil poner un músculo. Entonces, es eso. Y la gente no entiende eso. Estoy 100% de acuerdo contigo ahí. Entonces, es por eso que la gente, o sea, mira, lo más importante es enseñarle a los clientes. Es enseñar, literalmente un profesor enseñarle cómo las cosas más o menos funcionan, para que ellos entiendan y se monten contigo en el barco. Claro, y yo creo que así es como nosotros los coaches deberíamos verlo y como deberían ver los clientes. A veces un cliente llega a la mano de uno buscando una asesoría y entienden que es algo puntual o es algo a corto plazo y no es así. Se trata de un journey, se trata de un proceso en el cual yo como coach te voy a educar, te voy a crear cierta autonomía y quiero incluso que lleguemos a un punto en donde tú no me necesites, en donde yo he hecho un trabajo tan bueno contigo que ya tú no me necesitas. Y a lo mejor lo que te ata a mí es la relación que tenemos y que puedo servir de norte en alguna cosa, pero no es la misma dependencia que teníamos el primer día. Si tú tienes 2 años trabajando conmigo y tú todavía dependes de mí para todo, yo como entrenador fallé. Correcto. Así es. Mira, y te voy a decir algo. Yo uso la ley del 50%, yo le llamo la ley del 50%. Cuando viene una gente y me dice a mí, yo quiero rebajar, óyeme, yo quiero rebajar y X, Y, Z, ponerme en forma y rebajar no sé cuántas libras, no sé qué porcentaje de grasa. Yo le digo, ¿qué tiempo te tomó estar como tú estás hoy? No, yo tuve 3 años. Yo coge la mitad del tiempo para estar como tú estabas antes. Claro. Si a ti te tomó 3 años, ponerte como tú estás, no quieras hacerlo cambiar para atrás en 3 meses, porque cogete año y medio. ¿Me entiendes? Y lo estás haciendo 2 veces más rápido de lo que tú te pusiste, de lo que tú empeoraste. Entonces, tómate la mitad del tiempo. Esa es mi respuesta, eso es lo primero. ¿Me entiendes? Entonces, es eso. Y una de las cosas importantes como entrenador, quizás, mira, ahora que tú me hiciste esa pregunta al principio, sí, yo con todos mis resultados, como mejor dicho, con todos los resultados de mis atletas, que han sido para mí muy satisfactorios, una de las cosas más satisfactorias que yo he tenido ha sido cuando unos clientes me dicen a mí, tú me cambiaste la vida. Eso es más importante que cualquier medalla. ¿Entiendes? Ya yo siento que yo pagué, que en este mundo yo hice mi trabajo. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Claro. Y yo creo que la mayoría de las personas que estamos en esta profesión, y sobre todo que hemos logrado permanecer en esta profesión, es porque encontramos esa satisfacción. Porque estamos claros que los entrenadores no somos las personas que ganamos más dinero. Entonces, obviamente sí, tú puedes tener una buena calidad de vida, pero el que quiere enriquecerse, definitivamente siendo entrenador no va a ser la vía más efectiva de lograrlo. Sobre todo con integridad. Porque sabemos también de muchos entrenadores que caen en prácticas que
o en forma de negocio que tampoco son las más íntegras. Y bueno, sí, ni estuviéramos aquí hablando de eso. Si hubiéramos... Correcto. Así es. Vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que están aquí pendientes. Preguntan aquí, Tony, ¿cómo maneja la distribución de carga de trabajo en un atleta de alto rendimiento que presenta diabetes? Ok, la carga de trabajo va a depender del plan de entrenamiento de su competición. Todo es en el tiempo. Diferente a la población general, y cuando me refiero a diferente es porque vamos a decir que tú puedes decir, yo voy a hacer un plan de 12 semanas o de 16 semanas o de 36 semanas. Cuando tú trabajas con un atleta, tú no tienes ese lujo. Te están diciendo a ti qué tiempo tú tienes para entrenar a un atleta. A veces son 8, a veces son 12, a veces es un año, a veces son 6 meses, a veces es un mes, dependiendo. O sea que lo primero es que la distribución de carga va a venir dada por el tiempo que tú tienes para trabajar. Lo segundo es que con diabetes, eso es algo ya más de nutrición y de, obviamente, el doctor que atiende a esa persona, que va a tener que ver con su alimentación y suplementación. A mí me ha tocado trabajar con personas de ese tipo, inclusive personas muy jóvenes con diabetes y diabetes tipo 1. Y lo que hace es siempre, y uno de ellos fue atleta, era jugador de hockey sobre hielo. Y esa gente lo que tenía era obviamente su protocolo de que si un jugo o que si estar monitoreando adecuadamente la insulina, la alimentación antes y después de entrenar, obviamente estaba siempre en punto, pero el entrenamiento nunca varió. Ese muchacho entrenaba como una cosa loca. Y la otra chica, que era una persona de profesión general, lo mismo, nunca fue un issue. Cuando presentó problemas siempre fue porque comió algo antes o dejó de comer antes o algo con la alimentación que no le permitía hacer el entrenamiento. Ojo, la forma en que tú entrenas de inicio no es como si fuera una gente normal. Tú, o mejor dicho, exactamente como una gente normal. Tú comienzas poco a poco, progresivamente, para que vaya adaptándose. Pero luego de ahí yo no veo ningún tipo de algo específico de hacer en la carga. Yo, al igual que tú, es decir, lo que más influye es realmente cómo se manipule la alimentación y de qué manera se controla la insulina, qué tipo de diabetes es. Pero eso cubierto, el entrenamiento no tiene por qué ser diferente. Sí. Yo tengo un chico que es diabético, que es de Jiu-Jitsu, y nunca dio problema. Yo tengo una cliente diabética también, y es diabética desde adolescente. Y exacto. ella es insulino dependiente incluso. Ella anda con su monitor todo el tiempo. Okay. Y eso, tener la nutrición bien cubierta todo el tiempo. Perfecto, eso exactamente, correcto, 100%. Tony, me preguntan aquí también si tú entrenas a jóvenes, menores de 17 años, o solo a adultos. Claro que sí. No, a jóvenes, claro que sí. Yo tengo, inclusive uno de mis atletas, Antonio Tornales, de judo, que fue la primera medalla olímpica en Juegos Olímpicos de la Juventud del país. Yo le entrenaba a él de que tenía 14 años. O sea que, sí, claro que sí. Yo creo fielmente en el entrenamiento de los jóvenes. Totalmente. Eso de que no hay que esperar que tenga 15, que desarrolle, que sé yo qué, que sé yo cuánto. Tú entrenas a una persona de esa edad no necesariamente para que se haga fisiculturista. Tú haces simplemente para fortalecimiento, tendones, tejidos, fija calcio. Hay muchísimos beneficios a nivel neurológico, la coordinación intra e intermuscular. Todo lo que es adaptación anatómica es lo más importante en ese tipo en los jóvenes y que es necesario. Déjame ver si tenemos aquí otra pregunta de entrenamiento antes de cubrir estas otras que son más de nutrición. No. Otra pregunta, Tony, ¿qué tú opinas de las descargas musculares? Me imagino que se refiere a los masajes de descarga. Sí. Mira. ¿La que tiene? La descarga muscular para mí es exactamente igual que los carbohidratos. Tú tienes que merecértelo.
Yo veo gente que se hacen descargas musculares toda la semana, entrenan 3 veces a la semana y se van a hacer una descarga. No, no así. Obviamente, yo creo que es importante, porque es importante tú mantener, eh, ayudar a la recuperación. Pero tú sabes que es muy bueno para tú poder recuperarte, el tener algo de qué recuperarte. O sea, hay veces que tú no tienes suficiente para ir a una descarga. O sea, no vale la pena. Inclusive yo creo que eso a veces, no tengo estudios, ni mucho menos, pero en lo que yo he podido ver que a veces una persona que se vive descargando constantemente, eh, no deja que los procesos naturales del cuerpo eh, se, se lleven a cabo. Y entonces lo que hace es que no progresa a la misma velocidad. Y otra cosa, Tony, si tú tienes que con mucha frecuencia darte una descarga, tú tienes que cuestionar qué tan bien diseñado está tu programa. Correcto, totalmente de acuerdo, Que tú, totalmente de acuerdo. que tú tienes que ir a darte una descarga con tanta frecuencia. O sea, me parece también que en ese caso el programa o la manera en que tú estás practicando tu deporte tampoco son la más adecuada. Correcto, así es, correcto, totalmente. Igual que las lesiones. Si tú te vives lesionando, mira a ver qué es lo que tú estás haciendo. Pero otra pregunta ya entrando en nutrición. Eh, una joven pregunta aquí, bueno, cliente mía. Normalmente como muy bien el desayuno y cena, proteínas y vegetales, pero en la noche me dan cravings de carbohidratos. ¿Cómo puedo mejorar esto? No de nada, o sea, ok, lo primero es que mira, cuando yo recomiendo carbohidratos, en una de las fases que yo había hablado, donde yo comencé a incluir los carbohidratos, siempre de noche, precisamente para que pueda dormir mejor. Eh, Hay veces que he tenido que recomendar carbohidratos porque tengo clientes que manejan un alto estrés por la posición en que trabajan, si son personas de posición en el gobierno o de alto estrés, o por ejemplo, militares, seguridad, de altos funcionarios, obviamente son gente que maneja un estrés sumamente alto y el sueño es importante. Entonces, obviamente, les incluye un poco de carbohidratos en la noche para que puedan dormir mejor. El hecho de que tú requieras que tenga cravings de carbohidratos en la noche puede ser que tú tengas un déficit de serotonina. Okay. Usualmente cuando la persona tiene craving de azúcares, es una deficiencia en la producción de serotonina. Y precisamente te lo piden para eso mismo, para tú comenzar a producir serotonina. Quizás es importante ver qué tanto tú estás comiendo en la mañana y en la tarde y al mediodía, porque también si tienes un déficit calórico muy agresivo durante esos dos alimentos, en la noche el cuerpo te va a decir, ay, necesito comida, porque ya ha pasado demasiado tiempo sin comer, yo necesito comer. Entonces quizás tú puedas subir un poco la ingesta calórica para mantener cierto nivel y a ver si eso baja un poco, pero tú puedes ayudarte con algún tipo de suplementación, magnesio, inositol, para ayudarte a conciliar mejor el sueño. Inclusive, en el caso de ella, yo viera qué tan buena es su calidad de sueño para saber si por ahí viene el déficit, si está durmiendo pocas horas o no es de buena calidad. Entonces, obviamente, eso son señales o son cosas que tenemos que address, que tenemos que mejorar. Obviamente, yo responderte correctamente aquí, sin yo saber el panorama, es muy difícil. Y hay también para mí otros dos factores, y tú tocaste por arriba uno de ellos, es cómo es la dieta el resto del día. Es decir, a lo mejor tú dices, mira, yo como proteínas y vegetales, pero ¿qué tanta proteína y vegetales? Porque si tú estás Correcto. eating, si tú estás comiendo muy poco el resto del día, pues entonces es muy normal que tú sientas ese nivel de ansiedad en la noche. Correcto. Entonces, una cosa es revisar la dieta el resto del día.
Y también algo que puede influir es tu comportamiento. Es decir, si yo conozco a la persona que hizo la pregunta, ella empezó hace poco a cuidar de su nutrición y de su entrenamiento. Tú tienes un background de malos hábitos, de comer muy mal. Entonces, eso no se corrige tampoco de la noche a la mañana. Correcto. Esa Así costumbre es. que tiene de comer de cierta manera, eso overnight no cambia. Entonces, también ese shift mental es algo que toma tiempo. Así es. Así es. Totalmente. Bien. Eh, una pregunta que siempre surge, nunca falta, pero siempre también vale la pena responder, porque es algo que muchas personas se preguntan. Es nuestra opinión sobre el entrenamiento de pesa en ayuno. Ok. A mí no me gusta, al menos que tú seas una persona que tenga una super dieta mega controlada y que tú sepas llevarla, por ejemplo, que tú me digas a mí, yo voy a hacer dieta en ayuno. Yo sé, yo no tuviera problema. ¿Por qué? Porque yo sé cómo tú vas a llevar tu alimentación el día anterior y después del entrenamiento. Con mis clientes o con los clientes que tienen una dieta buena, pero un día, tú sabes, que no es totalmente estricta, pues entonces yo prefiero que no. Yo prefiero que no sea, y no es cuestión de que si músculo o que si pierdo grasa, y si no pierdo grasa, y si, no me refiero a eso. Me refiero porque obviamente el entrenamiento va a ser de mucha menor calidad. Y los entrenamientos, cuando yo siempre he visto, y quizás eso es uno de mis grandes problemas cuando yo empecé con la profesión general, es que cuando yo entreno, es mi oportunidad y es mi chance para mejorar. Y así yo lo veo cada vez que viene un cliente. Es tu chance para tú estar mejor hoy, para tú salir de aquí mejor. No quiere decir que si tú no desayunaste porque no pudiste o no desayunaste como tú quisiste, no se puede entrenar. Podemos hacer un ajuste de entrenamiento, no hay problema. Pero que no sea la práctica de que no, yo siempre llego sin desayunar. No. Debe ser, y cuando me refiero a desayunar, no desayunar, mejor dicho, es haber comido algo para poder sacarle mejor provecho a nuestro entrenamiento. Ejemplo, si otra versión es, si tú no dormiste correctamente, un día, no quiere decir que no voy a entrenar, que inclusive es un tema que yo he tenido con unos cuantos clientes que son muy obsesivos con el entrenamiento y dicen, no, si yo no duermo 8 horas yo no voy al gimnasio. No, no tanto así. Un día que tú hayas dormido un poquito menos, no importa, pero trata de siempre dormir tus 7, 8 horas. Lo mismo, un día que tú por situaciones X no pudiste comer, no importa, ve y entrena, pero que no sea tu hábito, que no sea algo que tú hagas adrede, porque lo que he visto es que los entrenamientos, la calidad de entrenamiento es muy baja si es repetitivo. Yo coincido contigo en eso, es decir, la mayoría de las personas eh, no le dan esa importancia a lo que requiere entrenar en ayuno, porque como tú bien dices, si yo entreno en ayuno, yo me preocupo porque mi cena el día anterior sea el combustible necesario para esa sesión en ayuno. Claro. Por yo estar bien hidratado durante esa sesión de entrenamiento. Es decir, yo le doy importancia a eso. Pero Claro. una vez que no le da importancia y a lo mejor cenó palomita, que lo he visto. No, cené una palomita, está viendo película. No es verdad que tú vas a tener una buena sesión de entrenamiento en la mañana. Correcto. No, correctamente. Inclusive yo he entrenado en ayuno de 24 horas. Yo hago ayuno a veces de 24 horas y yo entreno, y no a las 6 de la mañana, a las 11 de la mañana, que ya tengo más de 12 horas sin haber comido. Y yo entreno. Sí, Pero yo sé lo que yo voy a comer después y yo sé lo que yo comí el día anterior. sí. A mí igual, a mí me gusta mucho entrenar en ayuno porque yo no lo hago todo el tiempo, pero yo practico intermittent fasting. Y muchas veces mis sesiones de entrenamiento son mientras yo estoy en ayuno y eso para mí no es un problema, pero yo sí me procuro que en mi eating window yo hacer lo necesario. Correcto. ¿Qué sí pasa, Tony? Muchos de los clientes que nosotros tenemos, un cliente que va a 6 a.m., a lo mejor no dispone de ese tiempo de levantarse una hora antes, prepararse algo, o simplemente no tiene el apetito. ¿Qué yo hago en esos casos? Yo sí trato de ir
educando al cliente la importancia de que, ok, tú vas a venir en ayuno siempre. Pues entonces procura que tu cena el día anterior sea X, Y, Z. Sí, correcto, correcto. Yo a veces lo que le hago es que si tú no quieres comer nada, te comes algo de nueces o comienza a beber brand chains o aminoácidos esenciales un poquito antes de entrenar, que como es líquido, a veces es un poquito más fácil. Pero tú puedes hacer un cuanto sip a que el cuerpo comience a, por lo menos, a proteger un poquito ese músculo que no queremos, ¿sabes? Perder. Pero, pero lo más importante es lo que tú dices. Si él va a hacer en ayuno, tiene que comer correctamente antes y después, ¿qué es lo que tú vas a hacer para poder balancear eso? Aquí hacen una pregunta. La misma persona que hizo el baloncesto ahorita. Entiendo que al hablar por las preguntas, hablamos de baloncesto y vamos a responder a quienes estamos yendo también. Él pregunta sobre la suplementación en atletas que juegan baloncesto. Que una persona baja su porcentaje de grasa y mejora su salud. La suplementación de un atleta que juega basquetbol es la misma suplementación de cualquier otro atleta. Correcto. En la mayoría de los casos. En el protocolo general. Sí, en la mayoría de los casos. Es correcto. En tu caso, Tony, ¿cuál es tu go-to? ¿Cuál es tu fundamento a la hora de tu prescribir suplemento a tu cliente? Mira, omega 3, multivitamínicos y magnesio son siempre cosas que nos faltan. Sí. Vitamina D y zinc son cosas que yo utilizo con mucha frecuencia, pero entran y salen. Igual que el probiótico. Ese sería, obviamente no cuento enzima digestiva porque me enseñaron que la enzima digestiva no cuentan como suplemento. Eso es algo que todo el mundo tiene que tomárselo. Pero multivitamínico y omega 3 y magnesio siempre están, nunca se quedan. Y los otros tres que dije, probióticos, zinc y vitamina D, entran y salen. Ahora bien, ese es el básico. Si hay otra situación específica, pues entonces yo puedo, dependiendo de lo que yo vea, yo puedo sustituir uno de esos tres suplementos que son esporádicos por algo que yo necesite específicamente dependiendo de los requerimientos del atleta o de la persona. Pero básicamente, la verdad es que con esas 5 cosas que yo te dije, eso es suficiente. Sí. Es mi experiencia. No, y ni te voy a agregar nada porque estoy 100% de acuerdo contigo en esa parte. Otra pregunta aquí. ¿Cómo uno puede darse cuenta en el proceso de pérdida, de rebajar, si estamos perdiendo masa muscular, líquido o grasa? Dale tú. Bueno, lo que se recomienda es con cierta frecuencia medir la composición física. Y eso Correcto. te va a decir cómo tú vas. ¿Y cómo tú Claro. puedes medir tu composición física? Con una medición de pliegues, con caliper. Hay otros métodos que son también populares, como los dispositivos de bioimpedancia o incluso un DEXA scan. Pero es bueno que tú tengas algún tipo de referencia que te permita ir conociendo cómo progresa tu composición física, cómo está tu tejido magro, cómo está tu tejido adiposo. Pero además de esa medición, tú quieres asegurarte de que tu estrategia promueva eso. ¿Cómo tú puedes estar seguro que tú vas por buen camino? Tú quieres entrenar con pesa y tú quieres comer suficiente proteína. Si tú comes suficiente proteína, entrenas con pesa, y obviamente hay un déficit calórico, todo eso, lo más probable es que tú estés perdiendo grasa y ganando masa muscular. Correcto. O sea, nada que agregar ahí. Una pregunta, Tony, de una chica aquí que hace powerlifting. Ella, dame la letra, la pregunta tal cual. ¿Qué tipo de entrenamiento, movimiento, ejecución recomienda para alguien que entrena muy fuerte, entre comillas powerlifting, y que hace apenas un año pasó por 3 procedimientos quirúrgicos en una rodilla? Ha sido difícil volver a recuperar la fuerza y el cuádriceps de esa rodilla. O sea, ha sido difícil volver a recuperar la fuerza. Le pregunté cómo estaba su movilidad. Dijo que su movilidad está ahora mismo bien. Yo creo que eso ha preguntado mejor
que tú necesites más información sobre... Yo necesito saber cuáles fueron los 3 procedimientos que le hicieron, cómo fue la lesión. Yo tengo que evaluar a esa persona, porque obviamente tengo que saber qué ocasionó esa lesión, que yo te aseguro que todavía eso debe estar ahí, porque usualmente puede ser algún tipo de discrepancia de fortaleza, de movilidad o de muchas cosas. La cadera, si hay una cadera que no se mueve adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que realmente no pudiera darte una respuesta a todo eso sin yo realmente ver y assess y medir y evaluar la situación. Sí, o sea, una prueba de balance estructural ahí es un must. Sí, eso es obligado. Tenemos que saber la diferencia que hay entre ambas extremidades y Claro. cualquier cosa que salga a relucir en ese assessment. Mira, te digo algo. Yo he conversado mucho con Ed Cohen. Vamos a decir que uno puede considerarlo, vamos a decir que amigo. Y una cosa que él me enseñó es que él dice que todos los, y lo digo ahora porque obviamente todos los powerlifters saben quién es Cohen. Y él dice que lo más importante es que los powerlifters tienen que ser más atléticos, tienen que moverse. Que no se pueden limitar a squat, bench and deadlift. No puede ser solamente eso. Tú tienes que moverte. Tú tienes que hacer caminata a veces, tienes que hacer strongman training, tienes que hacer diversidad de ejercicios. No solamente el squat paralela y el bench press con la espalda arqueada y el sumo deadlift, que solamente sumo deadlift. Tienes que hacer un sinnúmero de cosas para mantener el cuerpo sano, porque tú vas a mover mucha libra, tú le te vas a poner ahí arriba, tú vas a ponerte bajo, por ejemplo, en el caso cuando yo tenía a Wilber, fue 500 libras y él pesaba 170 libras. O sea, son muchas libras que tú vas a ponerte arriba. Tú tienes que tener ese cuerpo. Él dice, si tú ves el entrenamiento de Ed Cohen y cómo él te lo explica, él decía, él entrenaba todo de forma que él tuviera un armazón de músculo o que sea tan fuerte de forma general que él podía, que iba a evitar la lesión. ¿Me entiendes? Entonces es eso. Pero la gente se vuelve luego con ser específico muy rápido. Y hay que ser general primero y específico luego. Yo también tuve la oportunidad de compartir con personas del mundo del powerlifting. Y llegué a compartir mucho, bueno, todavía sigo en contacto con Bryce Lewis, que también es muy conocido en ese mundo. Sí, sí. Y yo recuerdo que en una oportunidad, bueno, él estuvo aquí, él había competido recientemente y él me enseñó su programación. A él le programa Eric Helms. La programación tenía todo menos squat, bench and deadlift. Claro. Y le digo, ven acá, pero tú no estás squatting. Me dice, no, lo que pasa es que yo competí. Yo no pienso competir de nuevo hasta dentro de un año. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en una fase que incluso tipo bodybuilding. Es decir, estamos cambiando los patrones de movimiento, estamos metiendo mucho movimiento accesorio, estamos haciendo mucho trabajo unilateral, precisamente para recuperarse de eso y para cubrir la laguna que se desarrolla en la preparación para la competencia. Claro, claro. Inclusive tú puedes hablar con Wilber y dile que te enseñe los programas que yo le hacía. O sea, justamente después de competición, eran 3 semanas que era de que, no, tú vas a hacer strongman training. Pero que no me hablé de más nada, es strongman training. Y después de ahí comenzamos un entrenamiento, como tú dices, tipo fisiculturista, bodybuilding, y con cosas que eran totalmente lo opuesto a lo que él estaba haciendo. Porque es que tú tienes que offset, está demasiado específico, tú tienes que balancearte un poco para poder volver a trabajar de forma específica. Y para quienes están escuchando que dirán, ¿de qué que estos tigres están hablando? De periodización. La periodización es simplemente como uno organiza el trabajo a lo largo del año. Entonces, si tú eres un atleta y tú vas a competir en un año, o sea, tú acabas de competir y tú compites nuevamente en un año, pues entonces a lo mejor lo más, o la recomendación sería entrar en una fase de acumulación, en donde tú integras movimientos diferentes, en donde tú desarrollas tu capacidad de trabajo. Y entonces, a medida que se acerque la competencia, tú aumentas la intensidad, baja el volumen de trabajo
Y el entrenamiento se hace cada vez más específico a tu disciplina, a lo que tú vas a expresar a la hora de tú hacer tu deporte. Correcto. Obviamente, esa es la descripción más básica de una periodización. Bueno, hay periodización, hay muchas formas de carga, hay muchas formas de tú periodizar la carga en el año. Y eso va a depender mucho de atleta, del deporte, de cuántas competiciones tú tienes en el año. Hay muchas cosas así. Pero básicamente sí, es eso. Lo que pasa es que la gente confunde periodización con programación y con planificación, que son tres cosas completamente diferentes. Que tú obviamente que están ligadas una con otra, pero tú tienes que saber cada una cuál es para saber cómo tú lo organizas adecuadamente. Y por eso te dije que con atleta, como tú bien dices, la priorización es vital, pero para General Pop o población general, la programación es más importante. Tony, vamos a responder una última pregunta. Perfecto. Ya pasó hora y media. Y es sobre el porcentaje de grasa. ¿Cuál es el porcentaje de grasa recomendable? Ok, depende obviamente del sexo. A mí me gusta para mujeres, ok, sexo y vamos a decir si son atletas o no, pero mujeres, para mí 15% es aceptable, es muy bueno, mejor dicho, es muy bueno, y en hombres de 10 o de 11 hacia abajo, de 11 entre 11 y 9. Tú puedes ser más bajito, pero si tú estás entre 11 y 9 es suficientemente lindo. Estamos hablando de medición en caliper. Sí, correcto. Porque esa es otra cosa que también influye. ¿Cuál es el método bajo el cual tú estás midiendo el porcentaje de grasa? Correcto. Ayer, de hecho, yo subí un post hablando sobre eso. Tú sabes que yo nunca me había hecho un DEXA scan. Jamás. Tuve una reunión con la gente de rendimiento físico que están ahí en la Plaza del Body Shop de Arroyo Hondo. Sí. Y ellos, o sea, por simple curiosidad, Susana Vargas, que una de las dueñas, me dijo, mira, ¿te quieres meter en el DEXA? Yo, bueno, está bien. Y por primera vez me hice un DEXA y mi body fat en DEXA salió en 12.6. Excelente. Está muy bien. Cuando en caliper, ahora mismo yo me mido en caliper y debo andar como un 8%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente eso va a depender de quién te mida. De quién me mida, correcto. Pero, por ejemplo, Luis, que es practicante de bioasignatura, sí. me ha medido y ando por un 8 ahora mismo. Bien. Entonces, ese valor del que tú estás hablando es un valor en caliper. Correcto. Pero como tú me dices, depende mucho la persona. Estamos hablando de un atleta, estamos hablando de una persona promedio, que lo que busca es simplemente tener un buen estado de salud. Por ejemplo, Dimitrova camina en 12. 13, como mucho. Cuando está en muy buena forma tiene 11. Yo tengo una clienta que camina en 12 también, igual que ella. Y es mucho mayor que ella de edad. Y tú, desde que yo te conozco, tú de 8 no subes. Ahora estoy un poquito más. Ya estoy muy viejo para eso. Pero sí, pues yo también soy bastante, me mantengo bastante lean, gracias a Dios. Pero sí, o sea, eso también es muy individual, tú sabes. Pero puse los dos ejemplos, porque por ejemplo Dimitrova y mi cliente, Dimitrova hace de alto rendimiento y mi cliente no lo es, pero andan más o menos siempre igual. ¿Entiendes? O sea que eso es muy, muy individual. Pero como generalidad, 15 mujeres, inclusive déjame decirte que en Australia, las mujeres que compiten en una de esas federaciones de fisiculturismo, de physique competition, hay un evento que ellas suben en 15% o en 14%. ¿Entiendes? O sea que es bastante lean para una mujer. Nítido. Tony, yo creo que ya es momento de despedirnos. Ya así es. Pasamos la marca de la hora y media. Las personas que te están escuchando, que quieran conocer más sobre ti, ponerse en contacto contigo, ¿cuál es la vía ideal? Bueno, yo obviamente trabajo en The Training Club en Bellavista Mall, en el tercer piso.
obviamente cuando todo esto arranque de nuevo, con Dios por delante, estaremos allá. Si tú quieres, puedes poner luego el contacto mío de... Bueno, me puedes buscar por Instagram, que estoy en Instagram, por Tony Parra, obviamente. Dion Sin TP. Y por esas vías nos podemos contactar, obviamente, y estaremos siempre a la disposición de ayudar a todo aquel que necesite alguna guía. La mejor vía entonces es que te caiga en el DM. Sí, Sí, yo lo he compartido en los posteos que he hecho. exacto. Y cuando suba el recording, yo dejo ahí también tu información de contacto para quien Perfecto. quiera ponerse en contacto contigo. Así es. Tony, viejo, te doy la gracia por dedicarme 90 No. minutos de tu tiempo. No, muchas gracias a ti, realmente lo disfruté muchísimo. Que se repita. Así será. Gracias, brother. Dale, man.